Listo. Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas y todos los presentes a nuestra segunda sesión ordinaria 2021 del Consejo General de este órgano garante, misma que se desarrolla vía remota en atención a la contingencia de salud COVID-19 que está atravesando nuestro país, así como el acuerdo de fecha 28 de octubre del año 2020 y el comunicado relativo al cumplimiento de actividades concernientes al Instituto como órgano garante y sujeto obligado. Solicito a nuestro secretario general de acuerdos efectuar el pase de asistencia correspondiente. Muchas gracias y muy buenas tardes, comisionada, comisionado y a todos los que nos siguen en la transmisión en vivo. Procedo al pase de lista de asistencia de los integrantes del Consejo General de este órgano garante. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Presente. Comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya. Presente. Muchas gracias. Comisionada presidenta, con su autorización y después de efectuado el pase de lista de asistencia, le informo a usted que se encuentran presentes los integrantes del Consejo General. En consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y 25 del Reglamento Interno de este órgano garante, se declara la existencia del quórum legal. Muchas gracias, secretario. A continuación procederemos al desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la declaración de instalación de la presente sesión, por lo que siendo las 14:37 del día 28 de enero del año 2021, se declara formalmente instalada la segunda sesión ordinaria 2021 de este Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Se procede al desahogo del punto número 3 del orden del día, consistente en la aprobación del mismo. Y para ello, comisionado, le solicito podamos obviar la lectura del orden del día, tomando en consideración que la conocemos de manera previa al haberla recibido en tiempo y forma a través de los medios digitales correspondientes. Procederá a recabar el sentido de nuestro voto respecto a la aprobación y contenido del mismo. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. A favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor de la dispensa de la lectura del contenido del orden del día y en este sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura del orden del día y su contenido. A continuación desahogaremos el punto número 4 del orden del día, consistente en la aprobación y firma de las actas de la primera sesión ordinaria 2021, primera sesión extraordinaria 2021 y segunda sesión extraordinaria 2021, así como sus versiones estenográficas. Recordándole, comisionado, que hemos tenido la oportunidad de revisarlas previamente, el contenido de las mismas, al haberla recibido en nuestros correos electrónicos y, por tanto, solicito su dispensa y, asimismo, en términos del artículo 36, párrafo segundo del reglamento interno de este instituto, solicito manifestemos el sentido de nuestro voto sobre el contenido de las actas y sus versiones estenográficas. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en este sentido se aprueba por unanimidad de votos la dispensa de la lectura, así como el contenido de las actas de la primera sesión ordinaria 2021, primera sesión extraordinaria 2021 y segunda sesión extraordinaria 2021, así como sus correspondientes versiones estenográficas. Continuamos con el punto número 5 del orden del día relativo a la aprobación de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia del comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, para lo cual agradeceré a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dichos proyectos y el sentido de sus resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, doy cuenta de los proyectos de resolución de los recursos de revisión elaborados por la ponencia del licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas en los siguientes términos. Recursos de revisión identificados como RRAI 066/2020, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, y RRAI 0187/2020, interpuesto al sujeto obligado, denominado Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción primera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas de la presente resolución, se sobresee el presente recurso al quedar sin materia por modificación del acto. Continuando con los recursos de revisión, doy cuenta de los siguientes identificados como RRAI 074/2020, interpuesto al sujeto obligado, Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno del Estado de Oaxaca. RRAI 088/2020, interpuesto al sujeto obligado, Comisión Estatal de la Vivienda
y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresado por las partes recurrentes. En consecuencia, se revocan las respuestas y se les requiere a los sujetos obligados antes mencionados a que realicen una búsqueda minuciosa en sus archivos y, en caso de no contar la información solicitada, turne la declaratoria de inexistencia a su comité de transparencia para que en su caso confirme la declaratoria de la misma. Continuando con los siguientes recursos identificados bajo los números RRAI 0151, diagonal 2020, diagonal SICOM, y su acumulado RRAI 0154, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado denominado Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, y el recurso de revisión RRAI 0166, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como los argumentos en los considerandos de las mismas, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente. En consecuencia, se requiere al sujeto obligado a que haga la entrega de la información, las cuales la parte recurrente requirió mediante solicitudes de información. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación procederemos al desahogo del punto número 6 del orden del día, relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de la ponencia de una servidora, por lo que agradezco a nuestro secretario general el acuerdo se sirva a dar cuenta de los proyectos y el sentido de las resoluciones. Muchas gracias. Con su autorización, comisionado, doy cuenta de los proyectos de resolución elaborados por la ponencia de la comisionada maestra María Antonieta Velázquez Chagoya en los siguientes términos. Recurso de revisión bajo el número RRAI 0226, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado denominado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Dicho recurso se resuelve con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, en donde se consideran fundados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente y en consecuencia se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le requiere para que proporcione al recurrente la información de conformidad con el considerando de las presentes resoluciones. Continuando con los recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0234, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca, RRAI 0068, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, RRAI 0384, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, RRAI 0288, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Secretaría General de Gobierno, y RRAI 0302, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. En los presentes recursos de revisión se resuelven con fundamento en lo previsto por los artículos 143, fracción primera, 145, fracción tercera y 146, fracción cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Y motivado en las consideraciones, en los considerandos de las presentes resoluciones, dichos recursos se sobreseen al no actualizarse la causal de procedencia establecida en el artículo 128, fracción primera y cuarta de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Siguiendo con los recursos de revisión, hago mención de los siguientes identificados bajo los números RRAI 0062, diagonal 2020, diagonal SICOM, y RRAI 0066, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto denominado Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca. Continuando con los recursos RRAI 0220, diagonal 2020,
diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Secretaría General de Gobierno. Dichos recursos se resuelven con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción tercera y 128, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Y por los razonamientos expuestos en los considerandos de las presentes resoluciones, se revocan las respuestas dadas consistentes en la declaración de incompetencia, y por los motivos expresados se ordena a los sujetos obligados en mención a asumir su competencia y realicen la entrega de la información de interés a la parte recurrente, siempre y cuando ésta no esté clasificada como reservada o confidencial. Continuando con los recursos de revisión, doy cuenta de los siguientes identificados bajo los numerales RRAI 0159, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Chahuites. Recurso de revisión RRAI 0162, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, y RRAI 0192, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de Salina Cruz. Y con fundamento en lo previsto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como lo argumentado en los considerandos de las presentes resoluciones, se consideran fundados los motivos de inconformidad expresados por la parte recurrente. En consecuencia, se requiere al sujeto obligado a que haga entrega de la información inicialmente requerida sin costo para el recurrente, consistente en lo siguiente: o bien le informe de manera fundada y motivada la negativa, ya fuere por incompetencia, inexistencia o la clasificación de la información como reservada o confidencial. Continuando con los recursos de revisión, doy cuenta de los siguientes identificados como RRAI 030, diagonal 2020, interpuesto al Ayuntamiento de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca, RRAI 0171, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Ayuntamiento de San Andrés Guayapa, y por las razones expuestas en los considerandos de las presentes resoluciones y con fundamento en lo previsto por el artículo 142 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, se ordena al sujeto obligado a que proporcione al recurrente la información solicitada en la solicitud e información registrada de manera total y a su propia costa. Para el caso de que parte de la información no obre en sus archivos, deberá realizar la llamada por su comité de transparencia en los términos establecidos por el artículo 138 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y se entregue al recurrente. Finalmente, doy cuenta de los siguientes recursos de revisión identificados bajo los números RRAI 0122, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Tribunal Superior de Justicia, RRAI 0207, diagonal 2020, diagonal SICOM, interpuesto al sujeto obligado, Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, y con fundamento en lo previsto por el artículo 143, fracción segunda, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, y motivado en las consideraciones establecidas de los presentes resoluciones, se confirma la respuesta de los sujetos obligados antes mencionados. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, a continuación procederé a recabar la manifestación del sentido de nuestro voto respecto a los proyectos de resolución de la ponencia que se acaba de dar cuenta. Comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución presentados por esta ponencia. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 7 del orden del día, relativo a la aprobación de la recomendación 001, diagonal 2021, presentada por el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, dirigida a Servicios de Salud de Oaxaca en su calidad de sujeto obligado, relativo a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 COVID-19 al personal médico del Estado frente a la batalla contra la pandemia en el Estado de Oaxaca, por lo que solicito a nuestro secretario general de Acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo, doy cuenta de la recomendación 001, diagonal 2021, presentada por el comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas, comisionado de este órgano garante, la cual es dirigida al sujeto obligado denominado Servicios de Salud de Oaxaca, relativo a la vacuna contra el virus SARS-CoV-2
COVID-19 al personal médico del Estado al frente de la batalla contra la pandemia en el Estado de Oaxaca. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 10, fracciones segunda y séptima, artículos 15, 87, fracción cuarta, incisos A y G, y artículo 88, fracciones primera y octava de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como el artículo 5, fracción 14, del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. A continuación, concederé el uso de la voz al comisionado licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas para que amplíe la información relativa a este punto. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes, con el permiso de la presidencia, personas que siguen esta transmisión en las redes sociales. En esta sesión ordinaria presento, además de los proyectos de resolución que se han aprobado anteriormente, una recomendación, la primera de este 2021, dirigida a Servicios de Salud de Oaxaca en su calidad de sujeto obligado. Es de conocimiento general que en el pasado 13 de enero de este año dio inicio la vacunación al personal médico de enfermería, especialistas. Perdón, creo que estamos teniendo fallas técnicas. Permítame un segundo. Adelante, comisionado. De hecho, su audio estaba bien, solo la cámara era la que tenía problema técnico. Ok, bueno, una disculpa porque sufrimos un corte de energía eléctrica. Nuevamente, el pasado 13 de enero de este año dio inicio. Nuevamente su cámara está deshabilitada. ¿Está deshabilitada? Adelante. Su micrófono, comisionado. ¿Listo? ¿Ya? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Adelante, comisionado. Ok, muchas gracias. Una disculpa a quienes nos siguen en la transmisión. La verdad es que tuvimos fallas técnicas porque hubo un corte de energía en las instalaciones. Como comentaba, el pasado 13 de enero de este año dio inicio la vacunación al personal médico de enfermería, especialistas, laboratoristas, camilleros, al personal de limpieza, manejadores de alimentos, administrativos y aquellas y aquellos trabajadores de salud al frente de la batalla contra la pandemia, ya sean de base, confianza, pasantes o de contrato, según lo dio a conocer el gobierno del estado. Sin embargo, se manifestó que las personas que estarían recibiendo la vacuna pasarían por un proceso que comprende la confirmación de datos para verificar que estén en condiciones óptimas de inmunización, registro, aplicación de la dosis y observación. Por lo anterior, y toda vez estas acciones se realizan en todo el país y Oaxaca no es la excepción, consideramos que es información de interés general para la población oaxaqueña. Además de que la pandemia que enfrentamos ha evidenciado aún más la importancia de los datos. Es por lo anterior que se requiere un esfuerzo para que al menos los datos estadísticos sean del conocimiento de la población en general,
con el objeto de transparentar esta primera fase de aplicación de la vacuna. Es por ello que se propone ante el Consejo General de este Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para su aprobación la recomendación que se ha dado cuenta para que en un ejercicio de proactividad el sujeto obligado sume esfuerzos con este órgano garante a efecto de poner a disposición de las y los oaxaqueños esta información estadística que sin duda resulta de interés para la población y para la cual solicito su voto, compañera comisionada. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionado. Procederá a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta, la recomendación que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y, en consecuencia, se aprueba la recomendación por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de Acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación, procederemos al desahogo del punto número 8 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/YAIP/002/2021 que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito a nuestro secretario general de Acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo, doy cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el numeral ACDO/CG/YAIP/002/2021, por el cual este Consejo General aprueba el documento denominado Catálogo de Disposición Documental 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales que emite el Área Coordinadora de Archivos. Dicho documento se fundamenta para su aprobación en los artículos 6, apartado A, fracción octava y 116, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 81 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo 87, fracción segunda, incisos A y C de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley General de Archivos, así como el artículo 5, fracción 39 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y demás relativos. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y, en consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de Acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 9 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO/CG/YAIP/003/2021 que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito a nuestro secretario general de Acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con la venia del Consejo, doy cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el número ACDO/CG/YAIP/003/2021 y con fundamento en los artículos 6, apartado A, fracción octava y artículo 116, fracción octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 87, fracción segunda, incisos A y C de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, 23, 24, 25, 26 y 28, fracción tercera de la Ley General de Archivos, así como el artículo 5, fracción 39 del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y demás relativos, este Consejo General aprueba el Programa Anual de Desarrollo Archivístico 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, el cual es emitido por el Área Coordinadora de Archivos. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de Acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes.
A continuación, pasamos al desahogo del punto número 10 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal IAIP, diagonal 004, diagonal 2021, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con la autorización del Consejo, doy cuenta del acuerdo identificado como ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 004, diagonal 2021, y con fundamento en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 y 114, párrafo primero, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículos 37, 41, fracción onceava y 42, fracción 22ª de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 69, 79 y 87, fracción primera, incisos D y F, fracción segunda, inciso C, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, así como artículo 5, fracción 14ª y 16ª del Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Este Consejo General aprueba los lineamientos para la integración y elaboración del informe anual de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor y en consecuencia se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. A continuación, pasamos al desahogo del punto número 11 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP 005, diagonal 2021, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito a nuestro secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias. Con su venia, doy cuenta del siguiente acuerdo identificado bajo el número ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 005, diagonal 2021, mediante el cual se aprueban medidas de apremio, las cuales serán impuestas a los siguientes sujetos obligados. Ayuntamiento de Santa María Jalapa del Marqués, en los expedientes de los recursos de revisión RRAI 381, diagonal 2017, y RRAI 0389, diagonal 2019, diagonal SICOM. Ayuntamiento de Santa Cruz Mundaco, en el expediente del recurso de revisión RRAI 0420, diagonal 2019, diagonal SICOM. Ayuntamiento de Santiago Suchilquitongo, en el expediente del recurso de revisión RRAI 0386, diagonal 2019, diagonal SICOM. Ayuntamiento de San Miguel el Grande, en el expediente del recurso de revisión RRAI 0070, diagonal 2020, diagonal SICOM. Ayuntamiento de San Felipe Tejalapam, en los expedientes de los recursos de revisión RRAI 0284, diagonal 2019, diagonal SICOM, y RRAI 0381, diagonal 2019, diagonal SICOM. Ayuntamiento de San Pedro Mixtepec, en los expedientes de los recursos de revisión RRAI 0025, diagonal 2019, diagonal SICOM, y el RRAI 0179, diagonal 2019, diagonal SICOM. Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, en el expediente del recurso de revisión RRAI 113, diagonal 2019. Dichas medidas de apremio impuestas se encuentran fundamentadas en los artículos 6, apartado A, fracción primera, cuarta y quinta, y artículo 116, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 3 y 114, apartado C, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Artículos 23, 24, 25, 26, 45, 201 al 205, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y artículo 6, fracción 25ª, artículos 7, 8, 10, 15, 63, 66, 69, 81, 82, 83 y 87, fracción cuarta, inciso F, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y los lineamientos que regulan la imposición y ejecución de las medidas de apremio y sanciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado.
Muchas gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en los términos legales y administrativos correspondientes. Pasamos al desahogo del punto número 12 del orden del día, relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 006, diagonal 2021, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de dicho asunto. Muchas gracias, comisionados. Con su venia damos cuenta del acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 006, diagonal 2021, mediante el cual se aprueba el levantamiento de la suspensión de los plazos legales, en específico sobre los procedimientos de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, sobre los que se levantan los plazos, serán publicados en los portales institucionales para su conocimiento y difusión y notificados a cada uno de ellos para que a derecho convenga. El levantamiento de suspensión se fundamenta con lo mandatado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 y 114, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículo 8, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca. Es cuanto, comisionada, comisionado. Muchas gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 13 del orden del día relativo a la aprobación del acuerdo ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 007, diagonal 2021, que emite el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por lo que solicito al secretario general de acuerdos se sirva a dar cuenta de este asunto. Perdón, secretario, tu micrófono. Muchas gracias, comisionada. Con la venia del Consejo, doy cuenta del acuerdo identificado bajo el numeral ACDO, diagonal CG, diagonal YAIP, diagonal 007, diagonal 2021, por el que se aprueba que la comisionada presidenta de este órgano garante, maestra María Antonieta Velázquez Chagoya, emita su voto institucional para los asuntos que se someterán a la aprobación en la segunda sesión extraordinaria 2021 del órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, a celebrarse el 29 de enero del 2021. Lo anterior atendiendo lo mandatado por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 y 114, apartado C de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, artículos 8, 37 y 42 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículos 69, 81, 82 y 87 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca y la fracción 27 del artículo 5 y artículo 7 del reglamento interno de este órgano garante. Es cuanto, comisionada, comisionado. Gracias, secretario. Comisionado, procede a recabar el sentido de nuestro voto respecto al acuerdo que se acaba de dar cuenta. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Mi voto es a favor, presidenta. Gracias, comisionado. Mi voto es a favor. En consecuencia, se aprueba el acuerdo por unanimidad de votos y se instruye al secretario general de acuerdos dar cumplimiento en términos legales y administrativos correspondientes. Continuamos con el desahogo del punto número 14, relativo a asuntos generales. Y en esta parte, comisionado, pregunto si usted tiene algún asunto que tratar y someterlo a consideración en su caso para la aprobación de este Consejo General. Comisionado, licenciado Fernando Rodolfo Gómez Cuevas. Ningún asunto que tratar, presidenta. Gracias, comisionado. Por mi parte, solamente recordar que el día de hoy festejamos el Día Internacional de Protección de Datos Personales y que exhortamos a toda la ciudadanía a proteger sus datos personales. Ahora sí de que pregunten, exijan y protejan, que es nuestro derecho y tenemos que ejercerlo. Finalmente, tomando en cuenta que no hay asuntos que tratar y someter a votación de este Consejo General,
para atender el último punto del orden del día relativo a la clausura de la sesión y en virtud de que han sido desahogados todos y cada uno de los puntos del orden del día de esta sesión, siendo las 15 horas con 10 minutos del día 28 de enero del 2021, declaro clausurada la segunda sesión ordinaria 2021 del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca y válidos todos los acuerdos y resoluciones que en esta fueron aprobados. Se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes.